Congreso del Estado, ahí viene uno de los grandes problemas. Como decía, comentaba mi compañero, hay que hacerlo con responsabilidad cuando se tenga este tipo de puestos. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con la sociedad, no estamos comprometidos con ningún partido político que pese a que sea el que haya apoyado para llegar a ese puesto público. Estamos comprometidos con la ciudadanía en sí. Y esto lo comento por la situación de que muchas veces para el Poder Ejecutivo realice circunstancias, presupuestos, algún acto, alguna circunstancia en general, necesita la autorización del Congreso y ahí las bancadas políticas son las que negocian si sí o no. Esas negociaciones entre las bancadas políticas creo que no se valen. No se valen porque tenemos el compromiso con la sociedad. Por lo tanto, efectivamente, los poderes del Estado es un sobrepeso más o menos, pero no se está haciendo realidad realmente. Muy bien, pasamos a otro tema. Fomento y desarrollo económico. Tocando el turno de disposición al candidato de Conciencia Popular, Ramón Ortiz Aguirre. Adelante. De pronto nosotros nos hemos encontrado en un estado en donde no hay un desarrollo palpable hoy en día. Resulta que la zona industrial de San Luis Potosí, que aloja aproximadamente 450 empresas y que es el eje neurálgico en el estado para el desarrollo económico, ha sufrido un frenón como si tuviera sus frenos ABS y no puede avanzar más. Se ha habido una escasa gestoría por parte del Ejecutivo y por parte de la dirección que debe de hacer esto en la SEDECO. ¿Qué es lo que puede hacer entonces un diputado en una circunstancia de este tipo? En primer lugar, exigir a la SEDECO y exigir al Ejecutivo del Estado el cumplimiento de una obligación irrestricta que tienen para poder generar empleos en San Luis Potosí y empleos que no se vayan a la estadística del Seguro Social, en donde los empleos temporales o los empleos de albañilería nos van dando un reflejo de otro tipo. Hemos visto cómo otras entidades están llevando las empresas que estaban por establecerse en San Luis Potosí. En mi carácter de asesor en materia de ecología y medio ambiente, estudios de impacto ambiental que antes desarrollaba en San Luis, hoy los tengo que ir a desarrollar a Guanajuato o los tengo que ir a desarrollar a Jalisco, a Aguascalientes, porque en San Luis se ha perdido la pauta. Desde el Congreso del Estado debe de ser los diputados exigentes en el cumplimiento de esta obligación irrestricta que tiene el Ejecutivo y sus dependencias para hacerlo. Y además debe de ser un promotor de lo mismo, no nada más en el eje neurálgico que está en San Luis Potosí, debe de hacerlo en las demás entidades con un irrestricto respeto al medio ambiente y que no suceda lo que está a punto de suceder en la Huiricuta, en donde se le han dado a la First Majestic Mining Company una cantidad exorbitante de hectáreas y que como en una muestra o en una limosna le han regresado 750 hectáreas en donde no hay mineral. Esto lo debe de ver y debe trabajar el Congreso. Su turno, señor Javier Castro de la Maza, candidato del Partido Revolución Institucional. Creo que en este momento el Consejo de Desarrollo Económico, que actualmente se encuentra incorporado, recientemente incorporado, tiene una función importantísima en el desarrollo económico del Estado. En realidad no es materia en exceso responsabilidad de un Congreso para desarrollar o generar el crecimiento económico. Sabemos que esto obedece a políticas económicas estatales, pero principalmente a políticas económicas de nación. Sin embargo, tenemos una ley de fomento económico que creo que es correcta, como toda ley es perfectible, y que tiene este perfil adecuado en este contexto, la facultad discrecional para generar la promoción y la inversión y atracción de empresas que generen empleo, que por supuesto sean empresas socialmente responsables, que respeten el medio ambiente y todo lo que venimos ponderando. Pero en forma adicional creo que una función de un legislador es revisar el asunto de la regulación. La metodología regulatoria, los trámites administrativos, el costo de las licencias, los permisos, toda esta burocratización de la ley hace que se inhiba la inversión, que incluso a veces recurramos a la corrupción. Tenemos un impuesto local, que es el impuesto sobre instrumentos jurídicos, recauda 6 millones de pesos al año, contra el impuesto a la nómina, 600 millones de pesos al año. Sin embargo, por este impuesto, que no tiene un punto significativo en la recaudación del Estado, se han ahuyentado empresas importantes que iban a votar y abonar el crecimiento económico y la generación de empleos. Propongo que sería viable analizar su eliminación y ver si esto nos representa un beneficio mayor que su costo. Creo que así lo será. Gracias. Su turno, señor Juan Daniel González, candidato del Partido Verde Ecologista de México.
La ley de fomento económico, como lo decía mi compañero Javier, es adecuada para el desarrollo de San Luis Potosí. Sin embargo, nuevamente existen disposiciones que no se aplican por parte del Ejecutivo. Dos son las que me interesan y como diputados lo tenemos que revisar y proponer en la ley de egresos que se destinen dos fondos muy importantes para el desarrollo económico de San Luis Potosí. Uno de ellos es fortalecer efectivamente a la SEDECO para que tenga mayor capacidad de negociación para atraer empresas grandes que nos generen empleos y en este mismo tema garantizar también que sean empleos, si se le van a dar ciertas facilidades a las empresas que vamos a traer, que también se comprometan a generarnos empleos de calidad, que sean bien pagados para los potosinos. Y por el otro lado, otra fuente de ingresos, la segunda, después de la manufactura, las micro y pequeñas empresas carecen de apoyo total en el estado de San Luis Potosí. Por el contrario, se les obstaculiza con trámites, con muchas trabas, y aparte no tienen el apoyo por parte del gobierno estatal. También está facultado en esta ley de fomento económico que se dé un fondo por parte de gobierno estatal para apoyo y empuje a las micro y pequeñas empresas. Su turno, candidato Oscar David Pérez Vázquez, del Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, efectivamente se debe de trabajar conforme a los beneficios de intercambio que se haga a las empresas importantes, tanto nacionales como internacionales, para que se vengan a establecer a nuestra ciudad, para que se vengan a establecer en nuestro estado y nos ayuden con fomento al empleo, inyecten de economía al estado. Pero hay que ver también que esas empresas no vienen por un problema grave que existe, la inseguridad. Tenemos que trabajar también sobre leyes penales para ver la problemática de la inseguridad. Se ha establecido aquí la delincuencia organizada y mientras tanto esté establecida y las raíces estén bien apoyadas, es difícil que las empresas importantes puedan venir. Entonces hay que trabajar sobre el Congreso en leyes penales para tratar de arreglar ese tipo de problemáticas. Efectivamente, también hay que trabajar respecto a las microempresas, a los comercios pequeños. Yo en una etapa de mi vida fui empresario y me di cuenta de la dificultad que existe para que el gobierno del Estado pueda ayudar a las empresas que van iniciando. Generaba empleos directos e indirectos y pese a ello, como muchas gentes, tuve que cerrar mi empresa. Hay que trabajar desde el Congreso para facilitarle las cosas a las pequeñas empresas. Por el derecho contra réplica, el candidato de Conciencia Popular, Ramón Ortiz Aguirre. En una gran cantidad de ocasiones hemos escuchado, hemos leído, hemos visto cómo los funcionarios de los gobiernos estatales o municipales hablan de una ventanilla única para poder agilizar los trámites de las empresas que se van a establecer en San Luis Potosí. Esa ventanilla única no ha dejado de ser más que un espejismo. En realidad, nunca hemos visto que eso opere con claridad. Lo señalaba acertadamente hace un momento Javier Castro. La tramitología tan grande hace que mucha gente se vaya, pero ojo, hoy hay que tener mucho cuidado y hay que trabajar en el Congreso del Estado con algo. No tratemos de seguir el esquema chino. En San Luis Potosí, como en todo México, hoy se piensa que la China es la panacea, pero en China se trabaja en condiciones de esclavitud, se traen productos chatarra a México y esto está alejando a las industrias y a los pequeños industriales, les están quitando oportunidades. Debemos de legislar, debemos de trabajar para proteger a los pequeños empresarios y que no venga el dragón chino a tratar de apabullarnos y acabarnos con productos chatarra que no dejan nada más que contaminación ambiental en nuestro país, que se llevan los recursos a Oriente y que aquí no se aplican los desarrollos. Es necesario también impulsar la educación tecnológica a través de las universidades tecnológicas y escuelas de capacitación, no para formar obreros, para formar pequeños empresarios. Perfecto, pues terminamos con pasamos al último tema, que es el tema de educación. Tocando el turno de exposición a Javier Castro de la Maza Martín Lavín, candidato del Partido de Revolución Institucional. Adelante. Bien, nuevamente nos encontramos frente a un tema adicional que se incorpora al mundo de los derechos humanos que tanto hemos hablado.
Y sabemos que la deficiencia en la educación en México ha sido la gran causa de los males que hoy padecemos. Vivir en la ignorancia, en la mala educación, genera que no crezamos en condiciones de igualdad. Yo propongo, y en el Congreso así lo propondré, lo discutiré, que es importante combatir dos ejes centrales de la educación: la oferta educativa y la calidad educativa. Asumo el primero como el más próximo, la oferta educativa, para que haya inclusive, para que la educación sea gratuita y laica en la educación superior, no solamente en la secundaria, y que sea uno de los primeros estados que así lo tenga. Esto es importante porque esto me va a permitir tener una oferta educativa con mayor número de personas que tengan por lo menos el acceso mínimo elemental que hoy tenemos a nivel de educación. Segundo, la calidad educativa. Los tratados internacionales nuevamente nos exigen que cumplamos con tres principios: que sea universal, que sea equitativa y que no sea discriminatoria. Universal, todos entran; equitativa, trato igual a los iguales; desigual a los desiguales; y no discriminatoria, para no segregar. Finalmente, quiero decir que la educación tiene que no solamente promover el tema cognitivo intelectual, se trata de una educación integral, hombres y mujeres de conciencia, de responsabilidad social, que respeten los derechos fundamentales, la tolerancia y la comprensión, que sean armas elementales de su entender. Necesitamos modificar este contexto a través del reconocimiento de lo que somos y de hacia dónde vamos. La educación no solamente se limita a los factores de que destaquen en el contexto de habilidades intelectuales, hay otro tipo de inteligencias. Probamos además también la educación en la función más multisensorial, la memoria del ser humano, que recuerde que un ser humano educado es un ser humano próspero. Gracias. Su turno, señor Juan Daniel González Ayala, candidato del Partido Verde Ecologista de México. En materia de educación, es del interés personal y de la mayoría de los potosinos del Partido Verde eliminar las cuotas escolares. Lo vamos a hacer aquí, en Congreso del Estado, para las instituciones estatales y municipales. No es posible que los padres de familia estén pagando, además de sus impuestos, estén pagando algo que es gratuito. Me he topado con algunos directores de escuelas, que son los que se oponen principalmente a esta iniciativa, pero quiero que les quede muy claro que no se les va a quitar este recurso. Lo que queremos es que se les quite a los padres de familia que no tienen por qué pagarlo y que les llegue directamente del recurso estatal, en el caso federal, de recurso federal. ¿Cómo se va a quitar? Hay muchos mecanismos donde se tiene que hacer una limpia de elementos negativos que existen en los sistemas de educación, en este caso estatal. Existe demasiado aviador, altos salarios para líderes sindicales, para directivos, para ejecutivos. Esa es la parte que queremos ahorrar y que les llegue a ustedes el recurso, porque sabemos que hacen gran uso de él para el beneficio de las instituciones particulares. Tiene la palabra el señor Óscar David Pérez, candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, la educación, nuevamente nos encontramos con otro derecho fundamental del ser humano. Derecho fundamental que en muchas ocasiones no se está cumpliendo. El Estado no está cumpliendo con el gobernado para proporcionárselo. Aquí las personas que estamos en el podium tenemos ese beneficio de que pudimos tener una educación universitaria, pero no se trata que pocas personas lo tengan, se trata que todos lo tengamos, ¿sí? Es increíble que en esta época, que en estos tiempos hay gente que no sepa leer ni escribir. En estos días me llegó un cliente a la oficina, del cual a la hora de firmar me decía que no sabía leer y escribir. Un joven de escasos 22 años y no sabía leer y escribir. No le podía yo creer. No es posible que esto esté pasando. Creo que se tiene que legislar para que la educación llegue a todos por igual. Como derecho humano es obligación del Estado proporcionarlo de las formas que sean. Gracias. Su turno, señor Ramón Ortiz Aguirre, candidato del Partido Conciencia Popular.